Si soy realmente honesto conmigo mismo, cuando veo a Félix allá arriba, recibiendo palmaditas en la espalda, con gente ofreciéndole paz, agradeciéndole, a veces pienso, vaya, le va mejor al bueno, ¿no creen? Yo te entiendo, Ralph. Cuando toqué a fondo, yo destrozaba cráneos como uvas entre mis rodillas. Y me dije, ¿por qué eres siempre tan malo, Zangief? ¿Por qué no puedes ser como los buenos? Luego llega momento de claridad. Si Zangief es bueno, ¿quién destroza más cráneos como uvas entre rodillas? Y dije, Zangief, tú eres malvado. Pero eso no significa que seas malo, ¿sí? Ralph es la representación de aceptar lo que eres, cambiar lo que puedes y cómo debes desarrollarte en un ambiente en el que no te encuentras satisfecho. Wreck-It Ralph o Ralph el Demoledor, como ustedes lo conozcan, nos adentra a la mente de un hombre solitario que vive en un arcade, un juego de nombre Félix el Reparador. Ralph, al ser el antagonista principal del juego, buscará tener la aceptación que siempre deseó, pero desafortunadamente y a costa de ello, por poco estará a punto de terminar con su realidad. Para Ralph, salir de su zona de confort era encontrar respuesta a una duda que siempre había tenido. ¿Por qué parece que nadie me quiere? El rechazo que Ralph sentía no venía por solo destruir el edificio, sino que no sabía comunicar el cómo se sentía, sus verdaderas intenciones, y que constantemente se encontraba discutiendo con las personas con quienes convivía a diario, o mejor dicho, sus compañeros de trabajo. Al haber sido programado como el villano del juego, su único propósito que mira en ese momento y para el que originalmente había sido digitalizado, era para destruir. Sin embargo, y por querer reservarse su orgullo, se volvía poco comunicativo con el rechazo que parecía haberse ganado. La escritura realmente no profundiza en este detalle, pero nos dejan pequeñas pistas que a lo largo del metraje observamos. Cuando Ralph se reúne con otros villanos, este grupo se encuentra gratamente sorprendido por ser la primera vez que Ralph se encuentra compartiendo palabras con ellos, pues vivían, o en alguna ocasión vivieron, ese mismo sentimiento de rechazo. Sin embargo, ya conocían que a pesar de ser programados como los villanos, ellos seguían siendo de vital importancia para su propio juego y no por ello eran necesariamente malos. Un entendimiento que para Ralph no era suficiente, pues él lo que quería es que su entorno lo mirase de la misma manera en que miraban a su héroe, Félix. Él sentía envidia, una emoción compleja que nace a partir de la frustración y el resentimiento que adquiere al mirar cómo Félix se vanagloriaba de todo el éxito que podía tener en aquel juego, una simple medalla. Félix es esa contraparte de Ralph que, en contrario a este, conoce lo relevante que ambos significan para el juego, pero Félix optaba por ser más sociable con sus compañeros, incluso en cada interacción que tiene con Ralph, intenta por mantenerse amable, pero debido a que todo mundo solo se limitaba a mirarlo como alguien raro y el destructor del edificio, su presencia desbordaba inconformidad en el entorno en que se encontrase, motivos suficientes para que en el aniversario de su juego ni siquiera fuese invitado a comer pastel. En ese momento podemos percatarnos de que Ralph no es un tipo malo, solo no sabía interactuar con ninguna otra persona, pero a pesar de ello no poseía malas intenciones, incluso llega a ayudar a unos pequeños píxeles a quienes habían desenchufado su juego, algo que puede traducirse como borrar su mundo por completo. Cuando Ralph regresa de su reunión, mira cómo festejan sin su presencia, a pesar de ser de vital importancia para el juego, motivo por el cual sube a lo más alto del edificio, intentando entrar de manera normal, pero cuando Félix lo deja entrar, todo el mundo nuevamente proyecta el rechazo que Ralph inmediatamente nota. Sin embargo, no le da importancia e intenta mostrarse cómodo a pesar de que la situación no se prestaba. En eso Glenn, uno de los habitantes del edificio, le pregunta a Félix por qué lo dejó entrar. Félix, intentando calmar la situación, menciona que Ralph lo único que quería era pastel y después se iría. Al llegar el pastel, Ralph se percata de que sí había sido involucrado en la presentación de este, pero se muestra inconforme por la posición en la que estaba, a lo que nuevamente, y mirando por qué tiende a ser rechazado, en vez de mostrarse feliz o aceptar la situación con la que había sido presentado, muestra disgusto e intenta posicionarse hasta arriba como lo hacían con Félix, acción la cual demeritan y por ende terminan discutiendo, además de destrozando el pastel. Ralph, después de tanto tiempo, pregunta por qué lo odiaban. ¿Qué había hecho para merecer eso? La respuesta estaba frente a él, pero no sabía mirarlo realmente. En eso decide por apostar contra los habitantes y conseguir una medalla tan resplandeciente o más como las que Félix ganaba.
todo para que por fin lo dejaran vivir en el penthouse y no en la basura como estaba acostumbrado. Apuesta la cual le aceptan, y en caso de demostrar que podía, le entregarían las llaves, mostrando que desconfiaban totalmente en su palabra. En ese momento podemos percatarnos de que Ralph vive en una situación muy triste de marginación, una en la que por diversos sentimientos y emociones reprimidas no lograba salir de la inconformidad que sentía. El mensaje de la película, a pesar de ser claro, no necesariamente aplica en todos los casos. Siempre existirá el odio y el resentimiento de la gente, pues son sentimientos humanos que de una u otra manera siempre estarán ahí, pero no por ello debemos de convertirnos en el villano de la historia. Debemos encontrar esas debilidades que miramos en nosotros mismos y convertirlas en fortalezas que seguramente más adelante serán reconocidas. Ralph poseía una cualidad importante que era destruir. Sin embargo, él cree que por ser quien es, era motivo suficiente para considerarse inútil o irrelevante a la par que Félix, razón por la cual propuso ganarse una medalla en primer lugar, en vez de pedir perdón por el desastre que había creado o hablar sobre cómo se sentía y la inconformidad que se presentaba en su entorno. Para ello, Ralph opta por desahogar sus penas en un bar al que frecuentaba y para poder hablar con la única persona que parecía escucharlo. Pregunta si de casualidad no será que tenga alguna medallita por ahí en los objetos perdidos, y cuando va a buscar se encuentra con un nuevo personaje que recientemente había sido enchufado, quien le menciona que en su juego se podían ganar medallas con la palabra héroe, el mayor deseo que Ralph tenía. Al adentrarse, arruina la experiencia de una niña y al mismo tiempo crea un caos en su propio juego, debido al que no encontrarse en él se consideraba como si tuviese algún fallo, y por ende era clausurado con riesgo de ser desenchufado. Todo por satisfacer un capricho que él creía sería su pase de ingreso a una mejor vida. Pero Ralph termina por causar más problemas, puesto que al encontrarse con la medalla, también despierta una gran horda de enemigos peligrosos, de los cuales, al tropezarse con uno, termina llevándoselo en una nave con destino a un juego de nombre Sugar Rush, lugar en el que se encontraría con una pequeña personita que estaría pasando por una situación similar. Vanellope es una pequeña niña que al parecer recibía el peor trato de todos, desde excluirla de cualquier habitante de aquel juego hasta dejarla viviendo en la absoluta miseria, solo por ser considerada como un fallo. Al parecer, de la misma manera que Ralph necesitaba la medalla para poder competir en su juego de carreras, puesto que cada corredor necesitaba de una moneda con la que podían ingresar, y si llegaba a ganar, podría ser elegida como un corredor más. Una oportunidad única con la que finalmente tendría ese reconocimiento tan deseado al que podía aspirar. ¿Te suena? Obviamente Ralph al inicio se muestra indispuesto, pero no es hasta que al mirar cómo el trato que recibía era el mismo o incluso peor que el que él tenía, siente empatía por la pequeña niña y opta por ayudarla. Primeramente buscando armar un auto de carreras con el que lograse competir, a lo que cuando comienzan a interactuar se van dando cuenta de que ambos eran bastante más parecidos de lo que imaginaban. Las situaciones en las que vivían eran similares, pero una sufría rechazo por ser una falla, mientras que Ralph solo lo hacía por no saber comunicarse. Ralph en esta parte de la película nos muestra que no es un tipo malo, solo es un tipo que vivía en una situación difícil que intenta cambiarla de manera radical, puesto que en ese momento es su mayor deseo, y cree que realizando esa acción finalmente podría tener ese tan preciado sueño y la vida por la que siempre había aspirado a tener. Cuando Ralph sale del lugar donde vivía Vanellope y esta le pide que por favor espere, se encuentra con el Rey Candy, un curioso personaje que desde el inicio nos mostraba acciones cuestionables y a quien podríamos considerar como el villano, puesto que gracias a la escritura del guión le dan sentido al momento en que se nos revela su verdadera identidad. Pero antes de llegar a eso, el Rey Candy intenta persuadir a Ralph entregándole su medalla con la que Vanellope había entrado a competir, pero también le menciona que no podía permitirle correr, puesto que al parecer, al ser un glitch, si esta llegaba a ganar y ser elegida como un personaje jugable, podría ocasionalmente mostrar su falla y por ende su juego sería considerado como defectuoso, motivo por el que sería desconectado y ella, al ser un error, no podría escapar, por lo que sería borrada junto a él. Ralph al percatarse en un inicio se negaba a aceptarlo, pero reflexionando mira que podría ser una opción mucho peor que ganar el juego, por lo que intenta hablarlo con Vanellope, pero ella en ese momento le hace entrega de una medalla que posee un valor mucho más grande que el de su medalla de oro, y que representa el verdadero significado de sentirse como un héroe, que una personita logró mirar en él. Sin embargo, y a pesar de que Ralph lo mira con mucho orgullo, no quería que Vanellope desapareciera, por lo que intenta convencerla de no correr, pero ella se da cuenta de que en su pecho tenía la otra medalla, con la que en un inicio lo conoció y en ese momento lo mira como un traidor. Ralph, sosteniendo el medallón que Vanellope le obsequió, termina por destruir el auto que juntos habían creado. Un momento desgarrador para la pequeña niña, quien veía en cada golpe que lanzaba la destrucción de cada uno de sus sueños, convirtiendo a Ralph en un monstruo que lo único que buscaba era protegerla.
En eso Ralph procede a irse de Sugar Rush, intenta regresar a su juego original, pero se percata que había sido clausurado y prontamente por la mañana sería desenchufado. Al llegar al penthouse, se encuentra nuevamente con Glenn, el tipo con quien había discutido y por quien comenzó todo su viaje. Glenn le menciona que por sus actos egoístas ahora su juego sería borrado, pero a pesar de ello, era un hombre de palabra y termina entregándole las llaves del penthouse, pero dejándolo nuevamente solo. Ralph en ese momento se siente como el peor hombre del mundo, todo porque sus caprichos no habían sido satisfechos de la manera en que él quería. Había roto las esperanzas y sueños de su mejor amiga, y además había aventurado a su compañero de trabajo en una peligrosa búsqueda, quien a pesar de las circunstancias, se mostraba preocupado por él y quería ayudarlo a regresar. En su momento de enojo termina arrojando la medalla hacia la pantalla de su máquina, percatándose que detrás estaba la máquina de Sugar Rush, y descubriendo que Vanellope sí se encontraba en ella y sí era parte original del juego. Motivos suficientes para que Ralph parta nuevamente en búsqueda de la verdad, adentrándose nuevamente a Sugar Rush y buscando a Vanellope. Primeramente se encuentra con el dulce de limón agrio, quien era la mano derecha del rey y quien conocía el paradero de Vanellope. Nuevamente regresando con el rey Candy, este tipo termina siendo un personaje que para ese momento y a mi corta edad me dejó sorprendido, puesto que todo este tiempo había sido un personaje del cual se hacía mención en cada momento de la película, Turbo. Un personaje que al parecer se había escapado de su juego original y que provocó el desenchufe de otros dos juegos. ¿Se imagina vivir en este mundo? Creo que Turbo sería como una especie de creepypasta. Ahora el creepypasta al parecer se había adentrado al código de Sugar Rush, motivo por el cual Vanellope había sido borrada del juego original. Todo para atribuirse lo que anteriormente le pertenecía y dejándola como un fallo y en la absoluta miseria. Turbo termina siendo un personaje a quien sí podemos atribuirle la palabra de ser alguien malvado, puesto que desde su arrogancia y narcisismo no podía mirar cómo otros juegos se vanagloriaban del éxito que tenían, pero es algo que hace sentido, puesto que de cualquier manera, cuando un arcade perdía popularidad, tenía que ser reemplazado por otro nuevo juego, y la máquina anterior obviamente sería desenchufada. Pero eso no justificaba el hecho de tener que entrar a un juego diferente y borrar por completo el registro de un personaje tan importante como Vanellope, solo para dejarla en el estado más deplorable posible. Cuando Ralph encuentra a Felix, quien al parecer había sido presionado, le pide que por favor arregle el coche que había destruido para así entregárselo nuevamente a la pequeña Vanellope. Felix opta por ayudarlo, a pesar de todas las tragedias que su capricho provocó, mostrando así que era un hombre de buen corazón y que de la misma manera Ralph miraba lo injusto que la vida lo había tratado, pues a pesar de ser su némesis, no por ello era necesariamente su enemigo. Cuando Ralph le encuentra, le pide perdón por todo lo que había hecho. Vanellope no le guarda ningún rencor y entiende la postura que Ralph había adoptado. Ralph le cuenta lo que vio en la máquina y se percatan que realmente lo único que necesitaba Vanellope para poder ingresar nuevamente a su juego original era simplemente completar el circuito. Pero Vanellope no solo completaría la carrera, sino que también buscaría ganarla. Cuando comienza a correr se percatan que es demasiado buena, pero en ese momento un nuevo virus habría propagado por todo Sugar Rush. El mismo insecto con el que Ralph había llegado, al parecer se había multiplicado en una cantidad abrumadoramente grande y estaban destruyendo todo a su paso. Felix, Ralph y la chica Dinamita comienzan a luchar juntos en contra de los insectos, intentando que Vanellope al mismo tiempo completase la carrera. Pero en eso Turbo se hace presente descubriendo su verdadero ser del King Candy, y sorprendidos por quién era realmente. Vanellope afortunadamente controla su nuevo poder de glitchearse y logra zafarse de Turbo. Sin embargo, ya casi llegando a la meta, esta es destruida por los diferentes insectos. Intentan evacuar a todos los personajes, pero Vanellope no podía escapar por ser una falla. Ralph comienza a pensar en alguna solución, a lo que la chica Dinamita comenta que la única forma de terminar con todo sería con un faro gigante. Es por ello que decide arriesgar su vida y se lanza hacia donde vivía Vanellope, un lugar que tenía gaseosa hirviendo y mentas. Cuando Ralph llega, hace lo que mejor sabía hacer, y eso es comenzar a destruir. Pero King Candy, quien se había fusionado con un insecto, llega y lo detiene, puesto que prefería ver morir a la pequeña niña, y además con ese nuevo poder, sería el virus más poderoso de todo el arcade. Ralph, en un acto de valentía, se suelta y comienza a recitar las palabras que sus compañeros villanos habían pronunciado al inicio de la película, finalmente entendiendo que por el hecho de ser un villano no tenía por qué ser necesariamente malo. Ralph, creyendo que iba a morir en un instante, es salvado por su pequeña amiga, quien logró dominar su fallo y fue lo más rápido posible en su ayuda. El plan funciona y ahora todos los insectos comienzan a fundirse junto a Turbo, eliminando así el creepypasta más terrorífico del arcade y de paso un potencial virus que amenazaba a todos los demás juegos. Con ayuda de Felix logran reparar la meta, por lo que Vanellope al cruzarla reinicia su código y se nos revela que ella era la auténtica
dueña de aquel reino dulce, pero que ella no disfrutaba del todo, pues logró mirar en su naturaleza, era ser una corredora intrépida y con una vestimenta que parecía haberse sacado de la basura, pero que ella veía como su verdadera identidad y con la cual lograba reflejarse con Ralph, su verdadero héroe. Para nuestro protagonista, aquella aventura lo hizo entender que no necesariamente por el hecho de ser un villano lo hacía una mala persona. Sus acciones eran lo que lo hacían relucir en su juego. Para eso había sido diseñado, aceptando así lo que no podía cambiar y transformando esa debilidad que tenía en una fortaleza, negando el camino de alguien como Turbo, quien realmente sí era malvado. No lo haré de la segunda película porque directamente para mí no existe. Bueno, hablando en serio, la segunda rompe por completo todo lo que la primera construyó. Parece más un comercial gigante y la verdad no da sentido a lo que vimos en esta, pues Vanellope termina por convertirse en alguien como Turbo, lo cual rompe todo el sentido. Muchas gracias por mirar el video, suscríbete para más y comenta qué otra historia te gustaría analizar.